Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro Congreso de Maternidad 2023 Qualifarm. El día de hoy contaremos con la conferencia Importancia del cuidado prenatal y la conferencia y taller Ejercicio y prevención de lesiones en el embarazo. En la siguiente conferencia contamos con la licenciada Alicia Ruiz, quien es nutricionista. Contamos con ella desde Chiquimula. La licenciada cuenta con una licenciatura de la Universidad Rafael Andívar, una maestría en alimentación y nutrición de la USAC, un posgrado en diabetes de USAC, una certificación coach en salud y coach nutricional por International School of Coaching, un diplomado en nutrición materno-infantil y también es consultora de la leche materna. El día de hoy vamos a tener una actividad con ustedes, por lo cual necesitamos que coloquen sus datos en el formato que colocamos en el área de comentarios, en el chat. Y los pasos que deben seguir es llenar el formulario y luego comentarnos en el área de comentarios qué fue lo que más les llamó la atención del tema. Con esto vamos a tener el día de mañana un sorteo de unas almohadas de maternidad y kits de productos Qualifarm. Le damos la más cordial bienvenida a licenciada Ruiz. Muchísimas gracias, Nancy, por el privilegio que tengo de, ahí sí que ser la ponente que va a abrir este congreso de maternidad, ¿verdad? Que ustedes pues tan hermosamente han hecho a lo largo de los años. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y pues bienvenidos a todos los que se están conectando a través de la página de Facebook de Somos Salud de Qualifarm. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El día de hoy pues tengo un tema que es muy básico, muy interesante, pero de repente algunos aspectos nosotros no los tomamos en cuenta al momento de estar embarazadas, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, bueno, los cuidados durante el embarazo empiezan desde antes de yo quedar embarazada, ¿verdad? Traer hijos al mundo es una responsabilidad bastante grande, es un privilegio que no muchas personas tienen, ¿verdad? Sabemos que pues actualmente la maternidad, ¿verdad? Según las estadísticas, se ha venido aplazando. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como mujeres, pues hemos venido atrasando y diciendo, no, ahorita yo no quiero ser mamá, ahorita yo no quiero ser mamá. Primero quiero estudiar, primero quiero viajar, primero quiero conocer a la persona ideal, ¿verdad? No es como antes, pues que antes las mujeres no teníamos como tantas opciones de hacer, sino pues era, bueno, casarse y tener hijos y hasta ahí eso era todo, ¿verdad? Sin embargo, ahora, como les digo, pues ya tenemos muchas más opciones, ¿verdad? Y ahora pues ya no solo nos quedamos con la licenciatura, sino queremos maestrías, queremos posgrados, queremos especializaciones y se nos va aplazando el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, si el tener hijos es algo que está dentro de su lista de quehaceres o to-do list, ¿verdad? Que tenemos antes de morirnos, es importante, ¿verdad? Que ustedes empiecen a pensar, bueno, ¿en dónde estoy parada? ¿Verdad? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que pensar sobre todo, ¿verdad? En nosotras mismas, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a poder dar algo que no tenemos. Y algo muy importante, un concepto que ha venido sonando muchísimo en estos últimos años, sobre todo en el contexto de la pandemia COVID, es el autocuidado. Bueno, pues el autocuidado, si ustedes lo buscan en Google o en algún, bueno, probablemente en un diccionario no va a estar porque ya están muy viejitos, pero si ustedes buscan en internet hay diferentes conceptos, ¿verdad? Pero un concepto sencillo que a ustedes se les puede quedar muy bien es la forma en la que yo me cultivo a mí misma o a mí mismo también. Estoy segura que hay papás
esposos, ¿verdad? Escuchando también esta conferencia porque están interesados, ¿verdad? Y definitivamente pues el embarazo no solo es de las mujeres, o sea, nosotras pues llevamos al niño en nuestro vientre, pero es una cosa de dos. Y a lo largo de la charla ustedes van a ir viendo cuáles son los aspectos importantes en donde ustedes pues también son parte, ¿verdad? Entonces, en esto del autocuidado, pues es cómo yo me cultivo, cómo yo estoy, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Otro concepto muy importante es entender que la salud o el bienestar, ¿verdad? No solo es sentirme bien, no solo es verme bien, ¿verdad? Sino tiene estos cuatro aspectos que ustedes pueden ver en pantalla, ¿verdad? En primer lugar, pues tenemos el aspecto emocional, ¿verdad? Ser inteligentemente, bueno, ser emocionalmente inteligentes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Identificar nuestras emociones, nuestros sentimientos y si es necesario, pues buscar ayuda. Ustedes saben que hay ahora muchísimos terapeutas, ahora hay terapeutas en línea, psicoterapeutas, ¿verdad? Para ser más específicos, psicólogos, psicólogas, que a mí me pueden ayudar a ir descubriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo siento? eh, qué es lo que yo tengo para ofrecer también, ¿verdad? Porque muchas veces la maternidad es algo que nos viene de golpe y emocionalmente no estábamos preparados. Entonces es muy importante que desde tan siquiera antes de pensar en quedar embarazados, tenemos que empezar a cultivar nuestras emociones para poder tener salud y bienestar integral. ¿Verdad? A esto también pues está lo espiritual. Nosotros vivimos en un país que está muy conectado con lo espiritual, ¿verdad? La mayoría de nosotros creemos en un ser superior, ¿verdad? Y al conocer a ese ser superior, al buscar a ese ser superior, incluso la evidencia nos ha dicho que las personas creyentes, ¿verdad? En este ser superior viven más, viven mejor, viven más relajados. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que hay muchas cosas que se salen de nuestras manos, que no los podemos trabajar nosotros mismos por más que nosotros queramos, son amenazas que no podemos solucionar. Pero cuando nosotros vamos y descansamos en ese ser superior y le decimos, Dios o pues quien sea la deidad en la que ustedes creen, ¿verdad? Yo confío en ti, yo sé que todo está en tus manos, todo va a estar bien. Eso a nosotros nos quita una carga que no solo es espiritual, sino también es emocional. Entonces, eso nos ayuda a tener también este bienestar integral. ¿Verdad? Por otro lado, tenemos el aspecto social, ¿verdad? ¿Qué tan sociables somos? Recordemos que nosotros pues somos animales y somos animales sociables, o sea, aunque ustedes no lo crean, en algún momento nosotros vivíamos en tribus juntos, ¿verdad? No tan aislados como ahora, pues la vida moderna nos ha hecho vivir, ¿verdad? Donde solo nos conectamos a través de un teléfono, a través de las redes, ¿verdad? Entonces es importante ver cómo estoy yo, qué tan buena es mi red de apoyo, o sea, quiénes me están apoyando. Y ya vamos a ver por qué esto es importante durante el embarazo. ¿Verdad? Bueno, si estoy pensando en quedar embarazada, pues si tengo una pareja y esa relación es una relación estable o si es una relación tormentosa, o sea, si es tormentosa desde ahorita, no se pueden imaginar el tormento que va a ser luego criar hijos. Qué tan en sintonía estoy yo con mi entorno, qué tanto apoyo yo tengo, o sea, tengo a una amiga en quien descansar para poder hablarle y comentarle acerca de las cosas que a mí me están preocupando en este momento, lo que a mí me está agobiando, lo que a mí me está pasando, ¿verdad? Es importante ir explorando entornos e ir creando esas redes de tejido social que nos van a sostener en uno de los momentos más vulnerables de nuestra vida, como lo es la maternidad y la paternidad también. Bueno, y por último, vamos a dejar el aspecto físico. Y en este aspecto físico, pues hablamos acerca de qué tan adecuada es mi alimentación. Más adelante vamos a tocar un poquito de este tema, pero ustedes ya lo saben. O sea, todos los que me están escuchando saben a qué me refiero con una alimentación saludable, ¿verdad? Lejos de comida
que pues no me aporta mayores nutrientes o una buena densidad energética, micronutrientes, ¿verdad? Cómo estoy con mis niveles de fibra, estoy consumiendo suficiente fibra, me estoy comiendo mis 5 frutas y mis 5 verduras al día o no lo estoy haciendo, estoy reduciendo el consumo de alimentos animales, estoy promoviendo el consumo de vegetales, de alimentos no procesados, consumo muy moderadamente bebidas azucaradas, todo esto. O sea, si ustedes se dan cuenta, acá yo no estoy hablando de llegar a un peso ideal o llegar a un cuerpo ideal, sino estoy hablando acerca de hábitos que mi cuerpo se merece. ¿Y por qué se lo merece? Porque es un templo, porque es algo que yo tengo, como dije al principio, que cultivar, ¿verdad? Y a una planta, pues nosotros no le damos Coca-Cola, no le damos, en lugar de darle abono, no le vamos a dejar ir así una chuchería o un risito, qué sé yo, no lo hacemos. Entonces, ¿por qué lo hacemos en nuestro cuerpo? Entonces, es importante ir explorándonos, ¿verdad? Desde dónde vienen esos hábitos, ¿verdad? Y qué tenemos que hacer para empezar a corregirlos, ¿verdad? Definitivamente no todo va a ser de golpe, pero la idea es ir mejorando conforme va pasando el tiempo. Caminamos al aire libre, ¿verdad? La ciencia nos ha dicho que las personas que caminan por lo menos media hora, una vez a la semana, no es mucho, al aire libre, donde ustedes escuchan pájaros, donde se conectan con la naturaleza, eso nos suma años, nos suma salud, hace que envejezcamos menos, hace que seamos más felices, reduce los niveles de estrés, ¿verdad? Entonces yo no les estoy diciendo vayan a correr una maratón o inscríbanse y hagan muchísimo ejercicio, no, sino algo muy sencillo como caminar al aire libre, ¿verdad? Y por último, pues el ejercicio que es básicamente movimiento. ¿Qué tanto me muevo yo a lo largo de mi día? ¿Verdad? ¿Será que no me muevo nada? ¿Será que paso en la computadora, encorvado, encorvada, sin mucho movimiento? ¿Verdad? También la evidencia científica nos dice que las personas actualmente en el mundo están falleciendo y no por ser obesos o tener sobrepeso, sino por el sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? Pues el no moverse. Simple y sencillamente es eso, o sea, el no moverse. Entonces, mientras más movimiento yo aplique a mis labores cotidianas, ¿verdad? Las labores del día a día, pues eso es hacer ejercicio y en mejor acondicionamiento físico va a estar mi cuerpo. Cuando hablamos de acondicionamiento físico, pues no solo se trata de qué tan fuerte soy o qué tan poca grasa tiene mi cuerpo, sino se habla también acerca de qué tan flexible soy, acerca de mi equilibrio, acerca de la masa muscular que yo tengo a partir de los 30 años. Si nosotros no utilizamos nuestros músculos, el cuerpo empieza a perder un 1% de masa muscular y a partir de los 60 años ya tenemos una patología, ¿verdad? Que está muy bien estudiada, que se llama sarcopenia. Y sarcopenia pues es deficiencia de masa muscular y se debe principalmente a la inactividad física o al sedentarismo. Entonces, primero, como les digo, para estar en una posición adecuada, para yo poder, bueno, en una forma ideal, ¿verdad? Porque pues no todos los embarazos son iguales, ya vamos a platicar un poquito más despacio más adelante, es importante primero cultivarme yo. Yo no puedo ser una buena madre, yo no puedo ser un buen padre si yo no me amo a mí mismo. Y si yo me amo a mí mismo, yo me cuido, yo me cultivo, ¿sí? Entonces, bueno, de repente yo estaba en este camino hacia mejorar mi autocuidado, mejorar mi alimentación y de repente que me sale positivo una prueba. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Entonces, lo primero que les quiero decir es que nuestro cuerpo cambia, ¿verdad? Definitivamente vamos a tener algunos cambios que son fisiológicos, o sea, que el cuerpo los va a tener para prepararse, ¿verdad? En función de la gestación de un nuevo ser, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vemos, ¿verdad? Que tenemos un aumento del volumen sanguíneo y entonces esto significa que nuestro volumen plasmático, o sea, nuestra sangre va a aumentar en volumen o en cantidad entre un 20 y un 50% más de lo que estamos acostumbrados a tener. Y esto significa que van a haber algunas partes de mi cuerpo que se van a edematizar. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nos vamos a hinchar. También, ¿verdad? Algo muy importante es la hemodilución. ¿Qué quiere decir esto de la hemodilución? Es que disminuyen las concentraciones
de muchas vitaminas y minerales en la sangre. Y por eso es que es muy importante cuidar, ¿verdad? Los niveles de micronutrientes, ¿verdad? Que son las vitaminas, minerales, ¿verdad? Cuando estamos embarazadas. Y también, ¿verdad? Incluso hay estudios que dicen que, por ejemplo, antes de quedar embarazados, un año antes, papá y mamá, ¿verdad? O hombre y mujer que están en planes de concebir, deberían estar consumiendo ácido fólico de cajón. O sea, antes, un año antes, ¿verdad? Para poder prevenir muchísimas deficiencias, sobre todo efectos del tubo neural en nuestros bebecitos, ¿verdad? También nuestros lípidos en sangre, ¿verdad? Colesterol, triglicéridos, ¿verdad? Nuestro colesterol LDL, nuestro HDL van a aumentar porque todas estas necesita aumentar este flujo, digamos, de grasas, porque las grasas son necesarias para construir las nuevas células que están formando a ese nuevo ser dentro de nuestro vientre. También vamos a tener cambios a nivel de la glucosa. La glucosa es el azúcar en sangre. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que si nosotros, pues antes de estar embarazadas, hemos tenido problemas de insulinoresistencia, hemos tenido problemas de... Hola, hola, uno, dos. Hola, ¿sí? Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Hola. Bueno, vamos a continuar. Si ustedes han tenido problemas con su azúcar, ¿verdad? Pues es muy importante que ustedes empiecen a monitorear su azúcar en sangre desde que ustedes se enteran que están embarazadas para poder hacer los cambios a nivel de hábitos, ¿verdad? Consumo de carbohidratos. Perdón, solo creo que hay un poquito de ruido ahí en el estudio. Hola. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, también, ¿verdad? Se ha visto que tenemos, solo vamos a esperar un poquito, voy a parar aquí mi micro. Creo que se activó un micrófono por ahí. Nancy, no sé si me escucha. Nancy, Sergio, ¿estarán por ahí? Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces también, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, y esto es obvio, van a acrecentarse algunos tejidos y algunos órganos, ¿verdad? A nivel de las mamás. Nuestro corazón, de hecho, por eso es que dice que las madres tenemos un corazón bien grande, y es cierto, ¿verdad? Nuestro corazón crece de tamaño. También la tiroides, el hígado, riñones, útero, definitivamente los pechos también van a crecer porque el tejido se está preparando para su futura función como mamá lactante, ¿verdad? Y también pues vamos a acumular más grasa, ¿verdad? Sobre todo a nivel de abdomen, caderas, y esa grasa pues nos va a ayudar para la lactancia que se va a dar en la etapa final o culminante del embarazo, por decirle así. Bueno, también, ¿verdad? Bueno, hay muchos acá, no me voy a detener acá porque sí hay bastantes, pero también nuestro consumo de alimentos va a estar aumentado, vamos a tener más hambre porque necesitamos también ganar peso, ¿verdad? Entonces vamos a tener mucho más apetito, vamos a tener más sed y sobre todo nos va a cambiar el gusto, el olfato, probablemente vamos a aborrecer algunos alimentos, vamos a preferir otros alimentos o los famosos antojos, ¿verdad? Y algo muy importante también es que el sistema inmunitario, o sea, nuestras defensas, van a estar disminuidas, ¿verdad? Entonces vamos a tener muy alto riesgo de infecciones y es por esto que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito más acerca de algunos cuidados para prevenir infecciones y enfermedades durante el embarazo. Bueno, yo les quiero presentar, si ustedes no la conocen, la placenta. La placenta, pues, es un órgano súper especial que nosotros también gestamos, digámoslo así, porque es un órgano que su función únicamente
es aportarle al feto pues todo lo que él necesita, ¿verdad? Se ha visto que la placenta produce sus propias hormonas, produce sus propias enzimas y a través de la placenta es donde se da el intercambio de nutrientes y gases entre la mamá y el feto. Como ustedes pueden ver, de último en la placenta pues tenemos el cordón umbilical, que es el que está conectado a nuestro bebé, ¿verdad? Y a través de la placenta también se eliminan desechos, ¿verdad? O sea, todos los subproductos del metabolismo del feto se van hacia la placenta y luego la placenta los pasa al torrente sanguíneo de la madre y son excretados de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, bueno, algo importante es, bueno, primero, saber si ya estoy embarazada, ¿verdad? ¿Quién me va a apoyar? Como les decía, las redes de apoyo son muy importantes y también, ¿verdad? Algo muy interesante es que mientras más nos vamos avanzando, ¿verdad? En el embarazo, es probable que tengamos nuevos intereses, ¿verdad? Y por ende, pues, seamos parte de diferentes grupos, ¿verdad? Y si empezamos por ejemplo, a juntarnos con mamás embarazadas, pues eso también nos va a dar una voz que nos va a hacer sentir comprendidas, ¿verdad? En el cómo, pues nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cómo quiero vivir mi embarazo? ¿Qué tan involucrada quiero yo estar en los cuidados prenatales? ¿Será que solo voy a ser receptora de lo que me van a decir las personas que yo elija como cuidadores, por decirlo así, de mi embarazo? ¿O quiero un papel activo en donde yo decido si yo voy a querer X o Y situación dentro de mi embarazo, en el momento del parto, en mi puerperio, ¿verdad? Que se, digamos, en los días después de haber tenido a mi bebé, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Con quién lo voy a vivir? ¿Qué tan involucrado va a estar mi pareja? ¿Va a ser un papá responsable que me va a acompañar a mis controles? ¿O es un papá ausente? Todo eso lo tenemos que pues empezar a pensar. ¿Cuándo vamos a hacernos los controles? El día de hoy, pues yo les voy a presentar un pequeño esquema, pero al final, pues es decisión suya, ¿verdad? ¿Cuántos controles ustedes quieren tener? ¿Con quién? ¿Por qué es que yo quiero llevar a cabo cada una de las decisiones que estoy tomando? ¿Por qué traigo a este bebé al mundo? ¿Será porque es lo que me toca o porque me dijeron que si no me iba a dejar el tren o porque, no sé, o sea, todo esto, como les digo, va a influir muchísimo en el tipo de puerperio que ustedes van a vivir, ¿verdad? Entonces, y algo muy importante es que entiendan, ¿verdad? Que todos los embarazos son diferentes y por ende necesitan atención individualizada y no todos son una emergencia médica, ¿verdad? Lastimosamente, pues en este país tenemos un alto índice de muertes maternas, muertes relacionadas con complicaciones, ya sea por el embarazo, por el parto o por el puerperio inmediato. Pero, ¿verdad? Hay muchos embarazos que se viven, pues, con bien, con paz, y esto tiene mucho que ver con qué tanto me cuide. O sea, si soy una persona saludable, no tengo por qué tener un embarazo de alto riesgo. Ahora, si yo tengo factores de riesgo, ¿verdad? Obstétrico, ya los vamos a ver, pues entonces sí tengo que tener un poco más de cuidado y tengo que ver cómo prevenir, ¿verdad? Futuras complicaciones. Bueno, solo es que estoy viendo que la presentación cambió un poquito cuando la bajé a PowerPoint. No sé si la podré presentar vamos a ver, voy a ver si la presento desde la web. Ok, ahí está. Ok, creo que así está un poco mejor. Bueno, entonces, algunos pasos, ¿verdad? Que son muy esenciales que les traigo el día de hoy para la atención integral en el embarazo. Lo primero, como hablábamos, ¿verdad? Es escoger y sobre todo ir de la mano y trabajando con el proveedor de salud. ¿Por qué aquí yo puse proveedor de salud y no puse de una vez el nombre específico?
de la persona que más tenemos en la mente, que son los ginecólogos o los médicos, los obstetras, ¿verdad? Porque actualmente la oferta de proveedores de cuidados prenatales y cuidados de parto, ¿verdad? Y posparto, pues ha crecido muchísimo, muchísimo. Bueno, pensemos que los ginecólogos, ¿verdad? Son médicos que están especializados para atender emergencias obstétricas. Entonces, si tú pues tienes factores de riesgo y tú consideras que tu embarazo va a ser de riesgo, pues definitivamente, ¿verdad? El ginecólogo o ginecóloga pues es la persona idónea, ¿verdad? Que te va a acompañar en este camino. ¿Verdad? También algo muy importante es que es importante no solo quedarnos con quien, bueno, pues a mí me recomendaron a fulanita o a fulanito porque dicen que es muy bueno, porque dicen que esto, que el otro, sino realmente investigar y explorar, ¿verdad? Y a veces sucede que nosotros no hacemos clic con la persona que nos está tratando, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen todo el derecho de buscar otras opciones en donde ustedes se sientan cómodas, ¿verdad? Aparte de eso, pues también, digamos, en nuestro país, las enfermeras profesionales, ¿verdad? Están capacitadas para poder atender un parto. De hecho, en algunos hospitales nacionales son ellas las que atienden los partos de mínimo riesgo, o sea, digamos, los partos que pues van cursando de forma natural y no necesitan ninguna intervención médica. También bueno, dentro de la red de servicios de salud de Guatemala, ¿verdad? Los servicios de salud nacionales, tenemos también lo que son los centros de atención de parto, que son los CAPS, y estos hay pues en muchísimos lugares de Guatemala. Y en los CAPS pues tenemos también, ¿verdad? Acceso a personal que ha sido entrenado y ha sido calificado en la atención de partos de bajo riesgo. Por eso es que los ginecólogos normalmente atienden en los hospitales, ¿verdad? Porque los hospitales, que son el tercer nivel de atención, es donde se atienden las emergencias, o sea, en donde hay un riesgo, ¿verdad? De la vida del niño o de la vida de la madre. Entonces, ese sí se lo dejamos definitivamente a los profesionales. También, pues ahora existen unas nuevas figuras, ¿verdad? Que nos pueden acompañar a lo largo de nuestro embarazo, como las parteras, ¿verdad? Que las parteras son personal calificado para atender partos. O tenemos también una figura muy nueva que ha venido sonando en los últimos años, que son las dulas. Las dulas, pues, son básicamente acompañantes del parto. O sea, digamos, en la etimología de la palabra, eso significa, ¿verdad? Y son personas que están también capacitadas para ayudarnos, ¿verdad? A tomar esas decisiones que a veces, pues, pueden ser difíciles o nos podemos sentir perdidas, sobre todo si es nuestro primer embarazo, ¿verdad? Entonces, las dulas también son una buena opción para acompañarnos a lo largo del parto. Y si ustedes no conocen ninguna dula, pues ahora en Facebook, ¿verdad? Tenemos y en Instagram, en las redes sociales. De hecho, en Guate tenemos una red de dulas de Guatemala en donde ustedes pueden investigar y pueden ver. Y de hecho, algunas dulas también son parteras. O sea, si ustedes tienen un embarazo de cero riesgo, ¿verdad? De ningún riesgo obstétrico, pues ustedes pueden optar, ¿verdad? Por esta atención de calidad, ¿verdad? También, aparte de los proveedores de salud, es importante tomar en cuenta en dónde es que nosotros vamos a tener el bebé. Y como les digo, pues hay diferentes niveles de atención y si nuestro parto, pues, perdón, si nuestro embarazo, pues, va corriendo sin ningún riesgo, pues podemos optar incluso por un parto en casa, ¿verdad? Ahora hay, bueno, muchísimas personas en Guatemala todavía, ¿verdad? Sobre todo en nuestras comunidades, optan por un parto en casa atendido por una comadrona, ¿verdad? Y como les digo, si no hay riesgo, pues también las comadronas han sido capacitadas por el Ministerio de Salud, pero si existe algún riesgo, ¿verdad? Dentro de nuestro embarazo, lo mejor es que nosotros estemos cerca de un obstetra y pues lleguemos a tener a nuestros bebés a un hospital. Entonces, es muy importante escoger, como les digo, tenemos bastante de dónde escoger. ¿Cada cuánto debemos tomar controles prenatales? Pues en un programa estándar, ¿verdad? Se nos recomienda
que desde que nosotros sabemos que estamos embarazadas, que puede ser entre la 8ª y la 10ª semana, se nos recomienda ir una vez al mes hasta que nosotros cumplimos 28 semanas. Entre la semana 28 y la 36 de embarazo, nosotros podemos ir ya cada 2 semanas, ¿verdad? Pues porque ya se va acercando la fecha probable de parto, ya hay que hacer algunos otros chequeos extras, ¿verdad? Y pues ya de la semana 36 hasta que nazca el bebé, que no todos los bebés nacen en la semana 40, por cierto, ¿verdad? Eso es como un promedio, pero hay bebés que pueden nacer hasta la 42 semana, ¿verdad? Entonces, hasta que nazca nuestro bebé, sí se recomienda que nosotros vayamos una vez por semana para garantizar que no hay ninguna situación de riesgo, ¿verdad? Que vaya a poner en riesgo nuestra vida como la de nuestro bebé. Bueno, ¿por qué es importante que nosotros vayamos a controles prenatales? Y esto pues es como el meollo de toda la charla. Porque cuando nosotras estamos embarazadas hay algunos signos de peligro, ¿verdad? Y esto significa, como les decía, que nuestra vida puede estar en riesgo o la de nuestro bebé. Entonces, acá les presento los signos de peligro que nosotros debemos de cuidar a lo largo de nuestras 40, 42, 36, 38 semanas que vamos a estar embarazadas, ¿verdad? Y si en caso de tener alguno de estos signos, pues es importante acudir a el servicio de salud que tenemos más cercano con nuestro proveedor de salud de confianza para que ellos cuiden de nosotros, ¿verdad? Entonces, dentro de los signos de peligro, pues está dificultad para respirar. Si hay pérdida de líquido amniótico, eso también puede ser un signo de alto riesgo, ¿verdad? Porque recordemos que el líquido amniótico es un líquido que protege y nutre al bebé. Entonces, si esto se pierde, el bebé pues corre riesgo, sobre todo si pues no ha tenido la maduración suficiente para poder vivir afuera del útero, ¿verdad? Si tenemos dolor de cabeza, puede ser que tengamos síntomas de preeclampsia, que es presión arterial elevada, y esto también puede poner en riesgo nuestra vida. Si presentamos fiebre, si hay dolor en el epigastrio, ¿verdad? O sangrado vaginal, esto es pues muy alto riesgo y tenemos que ir a ver qué está pasando y cuidarnos, ¿verdad? Y ya que cuiden de nosotras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que básicamente vamos a tener en un control prenatal? Pues hay algunos factores que van a chequear que son de la mamá. Nos van a preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es el peso que nosotros teníamos antes del nacimiento? Antes del nacimiento, antes del embarazo, ahí me confundí. Tuve un dedazo. O sea, el peso que nosotros teníamos antes de estar embarazadas para poder determinar qué tanto peso nosotros debemos de subir según nuestro estado nutricional, ¿verdad? En promedio, una mujer sana debería de subir entre 15 y 22 libras durante su embarazo a lo largo de los 9 meses. Pero si nosotros pues teníamos algunas libritas de más, teníamos sobrepeso, teníamos obesidad, es probable que esta situación pues también puede ponernos en riesgo y entonces podemos perder un poquito de peso durante los primeros meses de embarazo para luego volver a subir. Y entonces en total pues no deberíamos de subir entre 12 y 15 libras. Ahora si nuestro peso estaba por debajo de lo esperado, pues ahí sí nos van a recomendar subir bastante peso, pueden ser hasta 30 libras. Esto sí, siempre, como les digo, de la mano de un equipo interdisciplinario en donde está pues su proveedor de cuidados prenatales y nacimiento, ahora que puede ser un ginecólogo, puede ser un médico general, puede ser su partera, su dula, ¿verdad? Y pues por supuesto su nutricionista, ¿verdad? Hemos tenido muchos casos de éxito, ¿verdad? Sobre todo de mamás que han tenido muy bajo peso y mamás que han tenido sobrepeso, ¿verdad? Que cuando llevan una dieta adecuada, pues se disminuyen muchísimo los factores de riesgo. También, dependiendo del control al que nosotros vayamos, pues nos van a pedir algunos exámenes de laboratorio, algunos exámenes de sangre para ver cómo está nuestro azúcar, cómo están nuestros lípidos en sangre, ¿verdad? Que son colesterol, triglicéridos. Sobre todo, también algo muy importante es hacernos examen de orina, ¿verdad? Porque dijimos que nuestra inmunidad iba a estar muy, digamos, baja
y pues estamos en muy alto riesgo de infecciones del tracto urinario, ¿verdad? Infecciones urinarias, y entonces esto puede llegar a afectarnos en nuestro embarazo. Entonces es importante estarnos chequeando. También nos van a hacer un examen de BRDL, que es como de enfermedades venéreas, puede que nos hagan una prueba de VIH, puede que nos pidan muchísimas, ¿qué? Varios exámenes de sangre, de orina, ¿verdad? Para ver que todo está bien. También algo de lo que se habla muy poco cuando estamos en control prenatal es la salud bucodental, ¿verdad? Cada día la ciencia va avanzando y nos dice que muchas enfermedades empiezan por la boca, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya pasó mucho tiempo desde la última vez que fueron a ver su odontólogo, pues vale la pena que vayan a hacerse un chequeo, ¿verdad? Porque luego, pues, durante la lactancia, pues puede que sea más difícil porque estamos, pues, conectadas un poco más con nuestro bebé. Entonces, es importante que nosotros también tengamos un chequeo bucodental 1 o 2 veces durante el embarazo. Evaluemos qué factores de riesgo tenemos nosotras, ¿verdad? Porque como decíamos, digamos, en la rueda del bienestar y del autocuidado, ¿cómo están mis hábitos? Si yo soy fumadora, si yo consumo alcohol en niveles de moderados a altos, pues el alcohol es algo que nosotros tenemos que cortar de raíz si nosotros estamos embarazadas. No hay un nivel seguro de consumo de alcohol durante el embarazo, entonces esto sí lo tenemos que eliminar. También el consumo de drogas es algo muy importante, bueno, en cualquier etapa del ciclo de la vida, pero especialmente a nivel de cuando estamos embarazadas, porque no solo estamos afectando nuestro cuerpo, sino también estamos afectando el desarrollo de nuestro bebé. Entonces es importante también evaluar qué factores de riesgo tengo obesidad, tengo sobrepeso, soy hipertensa, soy diabética. Tenemos que ser muy realistas con nosotras mismas y ver de qué forma nosotros podemos ir controlando cada uno de estos factores de riesgo. También, ¿verdad? El proveedor nos va a hacer una evaluación física general, ¿verdad? Para identificar si hay alguna deficiencia muy específica de algún micronutriente o, digamos, bueno, de todo. Ahora, a nivel fetal, ¿qué es lo que se revisa? Bueno, pues, ¿qué edad gestacional tiene nuestro bebé? O sea, ¿en qué semana va? Desde la 0 hasta la 40. Se nos determina también la fecha probable de parto, ¿verdad? Esto se determina a través de cuándo fue la última vez que nosotros tuvimos nuestra menstruación, ¿verdad? Entonces, esto es un estimado. Como les digo, en mi caso, bueno, hablando un poquito, ¿verdad? Acerca de mi maternidad, pues mi primer bebé, de hecho, él ya se había pasado un poquito de las 40 semanas, entonces tuvo que ser un parto inducido, pero también eso, como les digo, va de la mano de nuestro proveedor de salud. Ahora, mi segunda bebé, fue algo bien chistoso porque el día exacto en el que me dijeron que iba a nacer, ella no fue parto inducido, o sea, ella nació cuando ella quiso nacer. Y ella nació exactamente en la fecha que me dijo la doctora que iba a nacer. O sea, fue algo así súper exacto y atinado, ¿verdad? También lo que es la presentación fetal. ¿Qué es esto de la presentación fetal? Es cómo está nuestro bebé. Normalmente el bebé, de hecho, no tiene que estar como ustedes ven en la imagen, sino tiene que estar de cabeza. O sea, la cabeza tiene que estar sobre nuestra cervix, ¿verdad? Porque ellos idealmente deberían nacer en posición cefálica, o sea, la cabecita primero. Pero hay algunos bebés que se presentan transversos, hay algunos bebés que se presentan de nalgas o a lo que se le llama podálico. Entonces, esto también puede ser algún factor de riesgo que nos va a encaminar, ¿verdad?, hacia dónde nosotros deberíamos de acudir para finalmente recibir la atención del nacimiento de nuestro hijo. También, ¿verdad?, a partir de las semanas más o menos como por ahí por la 18, la 20, podemos evaluar también los movimientos fetales, también se monitorea la frecuencia cardíaca a partir de las 12 semanas de gestación para que todo esté bien, ¿verdad? También algunos riesgos fetales son los embarazos múltiples, ¿verdad? Todo esto también es importante saberlo, porque de hecho, pues yo trabajo en el Hospital Nacional de Chiquimula y atendemos de barato, una vez a la semana, mamás que llegan a tener bebés y son gemelos. Y muchas de las mamás no sabían que eran gemelos. Entonces, esto puede significar una situación de muy alto riesgo.
¿verdad? Entonces es importante saber cuántos chiquitos vienen. Ahora, pues no sé si hay algo en el agua o qué está pasando, pero han habido muchísimos embarazos gemelares y múltiples, ¿verdad? Hasta de 4 de una vez. Bueno, y también, ¿verdad? Algo muy importante en el control prenatal es el uso de ultrasonidos. En las normas de atención del Ministerio de Salud guatemaltecos nos dice que al menos deberíamos de hacernos un ultrasonido una vez antes de las 24 semanas de gestación, como mínimo uno, ¿verdad? Para detectar algunos factores de riesgo, cómo está el crecimiento fetal, ¿verdad? Y ellos nos pueden tomar algunas medidas del fémur y de otras cositas ahí para ver si el bebé va bien, viene bien, ¿verdad? O si hay algún factor que nosotros debemos de tomar en cuenta para, pues, evitar riesgos. Ahora bien, ¿qué recomendaciones hay? O qué recomendaciones pues nos van a dar a lo largo de los controles prenatales que nosotros llevemos, ¿verdad? En primer lugar, pues en cuanto a la alimentación, yo creo que acá, como le digo, ya hablamos un poquito acerca de alimentación al principio, ya embarazadas, pues si es algo que nosotros ya veníamos haciendo, ¿verdad? Mejorando hábitos, pues esto durante el embarazo no nos va a costar. Pero si no era algo a lo que nosotros le dábamos y mayor importancia, sí en el embarazo debemos de cuidar un poquito. ¿Por qué? Porque hay algunos nutrientes críticos, como les decía, que vamos a tener que consumir. Por ejemplo, en promedio, ¿verdad? A partir del segundo trimestre de embarazo, nosotros debemos consumir 300 kilocalorías más a lo que nosotros estábamos acostumbradas a consumir, ¿verdad? Y cuando estamos en el tercer trimestre, pueden ser entre 450 hasta 500 calorías más, porque nuestro cuerpo está quemando toda esa energía, la está gastando, gestando a este nuevo ser. En cuanto a carbohidratos, ¿verdad? Últimamente pues han habido muchas modas de dietas muy bajas en carbohidrato, como por ejemplo la dieta keto, la dieta paleo, ¿verdad? Sin embargo, no hay evidencias, ¿verdad? Que nos digan que es seguro utilizar dietas demasiado restrictivas en carbohidratos. Entonces, sí es importante un consumo mínimo de 175 gramos, ¿verdad? De carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos pues vienen en las verduras, en las frutas y también preferir productos integrales, avena integral, pan integral, arroz integral, porque aparte de darnos una buena fuente, ¿verdad? De carbohidratos simples, bueno, no simples, ¿verdad? Sino azúcares, también nos van a dar fibra y la fibra pues ya sabemos que tiene muchísimos beneficios, sobre todo cuando estamos en embarazo. Ya vamos a hablar de eso un poquito. En cuanto a edulcorantes artificiales, pues sí es importante utilizarlos en moderación. No es que estén restringidos, ¿verdad? Pero tampoco, por ejemplo, el consumo de bebidas con edulcorante artificial, pues también no es recomendado. Y en cuanto a proteína, pues el consumo de proteína, o sea, tanto de origen animal como vegetal, es recomendado, ¿verdad? Porque las proteínas, recordemos que es como la base para la construcción de tejidos. Entonces, las madres necesitan llegar a sus requerimientos, ¿verdad? Sobre todo si hay madres que tienen algunas dietas, como por ejemplo dietas vegetarianas, ¿verdad? Es importante cuidar que ellas estén llegando a este requerimiento de proteína diario a través de fuentes vegetales, ¿verdad? Frijolitos, lentejas, garbanzos, semillas, nueces, ¿verdad? Todos estos son alimentos que son fuentes de proteínas. Ahora, en cuanto a las grasas, pues el 33-35% de lo que nosotros consumimos debería de venir de grasas, pero de buena calidad, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, grasas vegetales como la linaza, la chía, las nueces, la soya, ¿verdad? Las grasas que ya vienen, por ejemplo, en las leguminosas, esas son grasas súper importantes, ¿verdad? Ricas en ácido linoleico, que nos va a ayudar, ¿verdad? Sobre todo a la formación de nuevos tejidos en nuestros hijos. También algo muy importante en las grasas es el consumo de EPA y DHA, que también en los últimos años pues ha tomado como bastante importancia, porque pues estas son grasas omega 3 y los omega 3 pues se han visto que son grasas esenciales que el cuerpo no puede producir. Entonces es importante que si nuestra alimentación no contiene suficiente cantidad de omega 3, que de hecho la dieta
promedio del guatemalteco no tienen casi nada de omega 3, es importante que nosotros lo suplementemos. O sea, es uno de los nutrientes que durante el embarazo debemos de cuidar y debemos de suplementar. O si no, pues también podemos consumir fuentes ricas de omega 3. Por ejemplo, bueno, la chía y la linaza son fuentes de omega 3 vegetal, las algas marinas, pero también, más que todo, tenemos, por ejemplo, los pescados como el salmón, ¿verdad? Que sé que pues no es muy altamente consumido en Guatemala, pero puede ser una opción. El atún también contiene omega 3, ¿verdad? Y si no, pues lo mejor es utilizar un suplemento. En cuanto al movimiento físico, ha habido un mito, ¿verdad? Que las embarazadas pues no se pueden mover, que es peligroso, pero esto va a depender mucho de qué tan activa tú eras antes de tu embarazo. O sea, si tú eres una persona que era atleta de alto rendimiento y hacías deporte, pues tú puedes seguir haciendo deporte, no pasa nada. Ahora pues se ha puesto muy de moda, por ejemplo, hay muchas mamás que por ejemplo, son corredoras, son atletas, ¿verdad? Y ellas mismas van poniendo en sus redes sociales cómo va evolucionando su embarazo, cómo va evolucionando también su capacidad de hacer ejercicio. Ahora, lo más importante es ir escuchando tu cuerpo y tus límites. Ahora bien, si tú pues antes de estar embarazada no hacías ningún ejercicio, pues sí es importante que te empieces a mover dentro de tus posibilidades. O sea, no podemos pretender correr una maratón de 15 kilómetros si ni siquiera salíamos a caminar 1 kilómetro. O sea, sí es importante el movimiento corporal, pero de forma leve, ¿verdad? No es, y siempre acompañado de un profesional, ¿verdad? Que te vaya guiando en tus ejercicios, ¿verdad? Porque ya embarazadas, pues no podemos hacer cualquier ejercicio tampoco. En cuanto a suplementación, pues hablábamos, ¿verdad? Ya del DHA, pero hay muchos micronutrientes, como decíamos, ¿verdad? Como parte de la hemodilución que es fisiológica en el embarazo, es importante que nosotros consumamos. Sobre todo, y lo básico, es hierro y ácido fólico. En Guatemala somos una población anémica, sin importar nuestro estrato social. La evidencia nos dice que tenemos anemia y la anemia aumenta cuando estamos embarazadas, ¿verdad? Porque tenemos muchísima necesidad de hemoglobina, ¿verdad? Porque el feto consume mucha hemoglobina, necesita mucho oxígeno. Entonces, es importante, pues primero que nos chequemos niveles de hemoglobina, que consumamos alimentos ricos en hierro, ¿verdad? Hojas verde oscuro, carnes rojas, ¿verdad? Hígado, ¿verdad? Que es muy alto en hierro, y pues también, ¿verdad? Ahí sí, de cajón, un suplemento, tanto de hierro como de ácido fólico. Recordemos que el ácido fólico también previene muchísimos defectos del tubo neural que son lastimosamente todavía muy elevada su incidencia en Guatemala, y pues también existen diferentes preparados prenatales. Ahí podemos ver que está, por ejemplo, Neurofol, que es ácido fólico de 1000 miligramos que tenemos de Qualifarm, ¿verdad? Y está súper bien. Y también tenemos prenatales en Qualifarm que tienen una muy buena composición y son muy recomendables. En cuanto a vacunas, ¿verdad? Como decíamos, el sistema inmunitario va a estar deficiente, entonces sí es importante chequear. En primer lugar, si ya tenemos nuestras vacunas de hepatitis B, la del toxoide tetánico también es muy importante, la TD, la de influenza, ahí está, Prelacta, ¿verdad? Son el suplemento, ¿verdad? Prenatal que tiene Qualifarm, que también, como les digo, son muy buenas. Me encanta Prelacta porque tiene unas que son para tomar en el día y otras que son para tomar en la noche, porque a veces los comprimidos que tienen todas las vitaminas y minerales en una sola, hay vitaminas y minerales que pelean por su absorción. O sea, hay unos que inhiben a otros y al final no absorbemos mayor cosa. Entonces, Prelacta es súper bonito porque tiene su presentación que nos tomamos en el día y luego la que nos tomamos en la noche, ¿verdad? En cuanto a cuidados y descanso, pues vamos a tener muchísimo sueño, durmamos cuando podamos, porque probablemente cuando nazca el bebé no vamos a dormir mucho. Entonces, duerman, descansen. Si ustedes acostumbraban a hacer tareas muy pesadas, pues traten de descansar o traten de delegar en su red de apoyo, ¿verdad? En las personas que están cerca de ustedes, ¿verdad? Dentro de su embarazo.
Por último, la hidratación también es algo bien básico que yo quise ponerles acá, porque sobre todo en la salud de la piel, ¿verdad? Porque si no nos cuidamos, si subimos de peso muy rápido, puede que vengan las estrías, ¿verdad? O pues vengan algunas situaciones ahí complicadas. Entonces, es importante tomar suficiente agua, 8 o 10 vasos al día, según nuestra sed, y pues aplicarnos algunas cremas para prevenir también las estrías y garantizar la elasticidad de nuestra piel. Bueno, en cuanto a, bueno, ¿por qué es tan importante la nutrición? ¿Por qué también como el centro de mi presentación se basa en esto? Bueno, en primer lugar, porque soy nutricionista. Y en segundo lugar, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos comiendo durante el embarazo, no solo estamos comiendo para cuidar nuestro cuerpo, sino le estamos aportando a nuestro bebé las herramientas con las que él va a construir sus futuros tejidos, sus futuras células. Entonces, aquí les puse algunos datos muy importantes, ¿verdad? Como que el 60% de los nutrientes que transporta la placenta ayudan al desarrollo neurológico, o sea, las neuronas, el cerebro de nuestro bebé. O sea, la mayoría de nutrientes van para el desarrollo cerebral. A las 8 semanas de embarazo se desarrollan más del 70% de las células cerebrales, ¿verdad? Y entre la semana 24 a 40 se desarrolla la sinapsis y la mielina del sistema nervioso. Y a las 25 semanas ya se han desarrollado todas las células neurológicas que va a tener ese cerebro cuando nazca, pero el tamaño va a seguir creciendo. Entonces, por eso es tan básico, ¿verdad? Tan básico que nosotros comamos y le aportemos nutrientes de la mejor calidad que nosotros podemos darle a ese bebé. Y también, ¿verdad? No solo durante el embarazo, ¿verdad? Sino la lactancia, vamos a hablar de la lactancia, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que en Guatemala vivimos en una población en donde 1 de cada 2 niños tiene desnutrición crónica, ¿verdad? Y también se ha visto, la ciencia nos ha dicho que las enfermedades crónicas, que son las que atacan a los adultos guatemaltecos, la diabetes, la presión alta, las enfermedades cardíacas, enfermedades renales, etcétera, tienen su origen en la epigenética del embarazo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros programamos las células de nuestro bebé cuando se está gestando. Las programamos para poder ser personas saludables o les podemos predisponer a padecer todas estas enfermedades. El 25% del desarrollo ocurre en el vientre. ¿Qué pasa con esos bebés que nacen pequeños, que tienen retraso de crecimiento intrauterino y pues no se les da los alimentos que debe de ser? Vemos que su cerebro y sus órganos no van a tener el mismo tamaño ni la misma capacidad funcional de un niño totalmente nutrido y que su mamá se nutrió y se cuidó durante el embarazo. Entonces, para poder lograr que nuestros hijos desarrollen el 100% de su potencial físico, fisiológico, neurológico, tenemos que ponerle énfasis a la nutrición prenatal. Bueno, ¿qué pasa? ¿O qué complicaciones? Porque me pueden decir, pero mira, Alicia, o sea, a mí me dio una náusea horrible, yo no comía nada. O sea, podemos hacer algunas cosas y es normal, o sea, la náusea es una de las complicaciones más comunes que nosotros tenemos durante el embarazo. Algo que podemos hacer es comer algo saladito, ¿verdad? Como por ejemplo galletas de soda, pan tostado con mantequilla cuando nosotros nos levantamos, ¿verdad? O antes del desayuno. Levantarnos despacio cuando estamos acostadas o sentadas y en lugar de solo comer 3 tiempos grandotes de comida, pues podemos consumir 6 tiempos, 5 tiempos en donde las comidas van a ser pequeñas, ¿verdad? También pues todo lo que es azúcar, dulces, golosinas, evitarlo. También algo que nos puede ayudar para la náusea es primero comer los sólidos y después de un tiempo ingerir los líquidos, ¿verdad? Y un dato interesante, el té de menta y el té de jengibre ayuda muchísimo a las náuseas. También el estreñimiento es una de las cosas que también puede suceder durante el embarazo. Entonces, el consumo de agua va a ser muy importante para poder prevenir esto. El movimiento, como mínimo, caminar media hora
¿verdad? Eso va a ayudar también al tránsito intestinal, comer a nuestras horas, comer despacio y sobre todo el consumo de fibra, ¿verdad? Mangos, que todavía estamos en época de mangos, ciruelitas, guayabas, fresquito de tamarindo, vegetales verdes, manzanitas, ¿verdad? Eso nos va a ayudar al estreñimiento. En cuanto a la acidez o agruras, pues evitar alimentos fritos, muy grasosos, alimentos muy condimentados, ¿verdad? Preferir mejor condimentar con cosas naturales, ¿verdad? Como ajo, cebolla, tomillo, laurel. Evitar consumo de irritantes como café, gaseosas, chocolate. Por supuesto, evitar bebidas alcohólicas y usar ropa holgada. O sea, también cuando nosotros usamos blusas muy apretadas, eso nos ejerce una presión en el estómago y nos va a dar acidez también. Algo también que nos puede pasar es acumular demasiados gases y esos gases nos pueden poner pues mal. Entonces, algunos alimentos que causan flatulencia, creo que ustedes ya los conocen, el repollo, la coliflor, brócoli, pues los frijolitos, el rábano, ¿verdad? Evitarlos, ¿verdad? Masticar despacio, evitar tragar aire mientras estamos comiendo, no mascar chicle, también es algo que podemos hacer. Y por último, ¿verdad? Cuando de repente, pues el médico o la partera o quien sea que nos está acompañando el embarazo nos dice, mira, está subiendo demasiado de peso, hay algunas cositas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Como ya les decía, cuidar nuestra alimentación, ir a donde la nutricionista, comer despacio para que, pues, nuestro cuerpo haga una mejor digestión. Pueden ser cosas que nos pueden ayudar. Ahora bien, pues ya vimos que estamos esperando, ¿verdad? En el embarazo y que es algo muy importante que nosotros debemos de saber un poquito antes de que nazcan nuestros bebés. Bueno, pues hay diferentes alternativas para que nuestros bebés vengan al mundo. Están los partos vaginales, que es lo biológicamente esperado, ¿verdad? O sea, las mujeres, quiero que quede claro, estamos diseñadas para parir a nuestros hijos, ¿verdad? Así como todos los mamíferos, las ballenas, los caballos, las vacas, bueno, no los caballos, las yeguas, y todas las perritas, las gatitas, ¿verdad? Tienen a sus bebés por vía vaginal. Nosotros también lo podemos hacer, ¿verdad? Pero lastimosamente hay mucha desinformación, mucho desconocimiento con este tema y nos asusta, nos da miedo, nos cuentan aquellas historias de terror en donde se desgarraron, en donde pasó esto, en que no salía y no sé qué. Entonces uno dice, ay, no, yo no quiero sufrir y mejor una cesárea, ¿verdad? Pues la cesárea es la segunda opción por la que nuestros hijos pueden venir al mundo. Sin embargo, ¿verdad? También la evidencia nos recomienda que pues únicamente entre un 10 y un 15% de todos los partos deberían terminar en cesárea, pues porque pueden ser pueden ser embarazos de alto riesgo. O sea, eso quiere decir que un 85% de nosotras debería de haber tenido un parto vaginal. Lastimosamente no es. Hay algunas ventajas de tener bebés pues por vía vaginal o por parto. Primero, pues no necesitamos intervención quirúrgica y muchas veces ni siquiera intervención médica. Nos recuperamos así, rapidísimo. O sea, salió el muchachito que es lo que nos daba dolor y a uno se le olvida todo. Vamos a tener menor pérdida de sangre y algo muy importante, ¿verdad? Es que va a favorecer la lactancia. Algunas desventajas también de la cesárea, pues es que hay un muy alto riesgo de infecciones porque las cesáreas, pues estas sí o sí tienen que estar practicadas en un ambiente hospitalario, que a pesar de ser un ambiente con asepsia y antisepsia, ¿verdad? O sea que está inocuo, está totalmente limpio, siempre, o sea, las bacterias están en el ambiente de los hospitales, entonces puede haber riesgo de infecciones, puede haber riesgo de complicaciones como por ejemplo la otonía uterina, que quiere decir que el útero ya no se contrae y no regresa a su lugar, ¿verdad? Y muchísimas más. La recuperación pues va a ser dolorosa y lenta porque nosotros no solo estamos aprendiendo a vivir con un bebecito, sino también, o sea, tenemos que tener cuidados de una herida operatoria porque no es una cosita así la que te hacen, o sea, es muy grande. Y pues en muchas situaciones el padre no puede acudir al parto o solo llega un pequeño ratito por lo mismo de la higiene y la inocuidad que se tiene que
cumplir durante la cesárea. Algunas ventajas de las cesáreas, porque puede ser una cesárea electiva, o sea, que tú la decides, o sea, si tú tomas una decisión informada por una cesárea, está bien, ¿verdad? Lo que no se vale es que te la vendan como lo mejor del mundo, porque realmente no lo es, ¿verdad? La ventaja de la cesárea es que pues tú no sientes mucho dolor en ese momento, pero algunas mamás dicen, ¿verdad? Que por ejemplo donde les ponen la epidural pues le sigue doliendo a lo largo de los años, ¿verdad? Y como decíamos, la recuperación va a ser mucho más dolorosa. En el parto, pues tú tienes los dolores del parto, ¿verdad? Que pueden durar incluso algunos días, pero bueno, ya cuando sale el bebé, como te digo, ya pasó todo. Entonces, es muy importante informarnos y si tú decides por alguna de estas dos, es importante el acompañamiento que te van a dar tus proveedores de salud. Bueno, entonces, importante que quede acá, la forma en la que nacemos va a facilitar la lactancia. Y aquí les puse estas fotos que son muy culturales. Por ejemplo, en la primera vemos una persona, ¿verdad? Que está pariendo a su bebé sentada, podemos decir, en su pareja, en su esposo, ¿verdad? Y así está teniendo y así está viviendo su parto porque esa es la forma en la que ella decidió vivir su parto. Vemos también unas pequeñas esculturas de una tribu, no me recuerdo de dónde, pero si se dan cuenta, o sea, el parir es algo natural, es algo que venimos haciendo desde el inicio de la humanidad, o sea, si no fuéramos buenas para parir, no existiéramos como seres humanos, ¿sí? Entonces nos han vendido una idea en la que no podemos, en la que somos débiles, en las que no vamos a aguantar el dolor, y se los dice a alguien que toda la vida se consideró súper inútil para el dolor y pude parir a mis dos hijos, ¿verdad? Porque yo lo decidí, porque yo lo decidí. O sea, si tú decidiste por algo más, como te digo, está bien. O sea, yo no estoy atacando en ningún momento a las madres que deciden por una cesárea. Lo que sí es importante hacer ver es que estamos teniendo muchas más cesáreas de las que, no, de las que deberíamos de tener. O sea, hay muchas cesáreas que nos las venden como necesarias, pero no es así. Realmente son muy innecesarias, ¿verdad? Y nos pueden dar lugar a complicaciones. Bueno, y les quiero poner esta gráfica que puede ser, pues, impresionante, ¿verdad? Si no la conocimos, pero estamos hablando de embarazo, estamos hablando de parto, entonces considero que era algo muy importante de poner. O sea, los partos también no solo son acostados, boca arriba y con las patas para arriba, no, o sea, el parto realmente no es como lo pintan. Pensemos que el parto es la culminación de tu embarazo, o sea, debería de ser algo que aunque tú no lo creas, debería ser disfrutable, ¿verdad? Y pues algunas acciones que tú puedes hacer, que tal vez te dijeron que no podías, si hay alguna que esté embarazada y ya tuvo bebés, ¿verdad? O sea, la ventaja de un parto natural es que si tú tienes hambre puedes comer un poco, puedes beber algún alimento ligero, ¿verdad? Tu pareja, ¿verdad? O la persona que tú quieras como tu acompañante puede estar ahí. Puedes ver, aquí hay 30 posiciones para un parto. Bueno, humanizado se le llaman, pero ustedes dirían, bueno, pero si somos humanos, todos los partos son humanos. Lastimosamente no. O sea, hay partos en donde se ha sufrido violencia obstétrica, ¿verdad? Y eso es algo muy marcado y quizá no sabíamos que fuimos parte de esa violencia obstétrica, pero es algo que también debemos de poner y como les digo, la importancia aquí es que ustedes decidan cómo quieren traer a sus hijos al mundo y no solo existe esa posición que yo les decía, así acostadas con las patas para arriba, sino, miren, ahí pueden ver ustedes todas las que ustedes quieran, o sea, como ustedes quieran, como ustedes decidan traer a sus bebés y pueden estar uno o dos acompañantes, se pueden mover, ¿verdad? Y esto va a ayudar a que evitemos manipulaciones que a veces no son necesarias, ¿verdad? Porque a veces que nos rompen fuente, que nos hacen tacto, que esto, que lo otro, y a veces esas son situaciones que no son necesarias, ¿verdad? Ahora bien, si en algún momento durante el trabajo de tu parto tú tienes alguna señal de peligro, ahí sí es importante, ¿verdad? Referirte a una referencia temprana a un servicio de salud más especializado. Y quise poner esta foto porque si ustedes se dan cuenta es una mamá que acaba de parir, o sea, sufrió los dolores y todo lo horrible que pintan el parto,
pero véanle esa cara a esa mamá. O sea, de verdad que a mí hasta me conmueve porque, digamos, ese dolor intenso que uno siente, que ya no aguanta y todo, es la puerta de bienvenida al mundo del ser más hermoso, ¿verdad? Que son nuestros hijos. Entonces, es algo que, como les digo, ustedes son totalmente capaces de hacer si ustedes así lo deciden y se informan de buenas fuentes, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero contarles también que la forma de nacer también puede influir en qué tan fácil o qué tan difícil a mí se me da la lactancia, que es como el segundo cuento de miedo que tenemos en la maternidad, porque primero, ay, no es que me da miedo parir, y luego, ay, no es que la lactancia porque me da miedo, porque dicen que duele, porque esto, que lo otro. Entonces, como les digo, hay muchas prácticas y para esto yo les traje lo que es un plan de parto. Lo vamos a ver muy a grandes rasgos porque es algo de 5 hojas, ¿verdad? Pero, ¿qué es un plan de parto? Un plan de parto básicamente es una lista en donde ustedes deciden qué quieren y qué no quieren al momento de parir a sus hijos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver algunas preferencias como de espacio físico, acompañantes, procedimientos, tomar líquidos o que me pongan una vía intravenosa o que no me estimulen. Si ustedes quieren auscultación o no, monitoreo del bienestar fetal, progreso de la dilatación, cómo deciden ustedes aliviar el dolor, porque no solo con anestesia se alivia el dolor, o sea, hay técnicas de respiración, técnicas de relajación que ustedes pueden aprender, ¿verdad? A lo largo de su embarazo, distintas posturas, masajes. También por eso están poniendo como muy en auge los partos en agua, porque tienden a reducir el nivel de dolor, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Cómo va a ser su lactancia materna? Al momento de nacer, si ustedes quieren, contacto piel a piel o no, estancia en el hospital, etcétera. ¿Verdad? Entonces es importante que cada una de ustedes que esté embarazada llene con su pareja y con su proveedor de salud su plan de parto. Ahí de repente podemos compartir el enlace en, en el chat por si alguna de ustedes lo quiere tener, lo quiere revisar. Por ahí lo voy a dejar para que se los comparta. Bueno, entonces, bueno, ya nació el bebecito. ¿Qué viene con la lactancia? Lo básico que ustedes necesitan saber es primero cómo se produce la leche. ¿Es necesario preparar los pezones? Ya ustedes ven esa X. No, eso no es necesario. Sus mismos pechos a lo largo del embarazo crecen de tamaño, empiezan a secretar o no, ¿verdad? Algún líquido que es como precalostro, digámoslo así. Sus alveolos, que es lo que está dentro del pecho, va a crecer de tamaño y va a empezar, como les digo, exprimirse estas pelotitas azulitas, pues van a empezar a como a ordeñar, digamos, y la leche va a empezar a bajar en estos conductos, ¿verdad? Entonces, no necesitamos prepararnos porque ya nuestro cuerpo lo está haciendo por nosotras. Lo que tenemos que hacer es confiar en nuestro cuerpo. Como les decía, somos mamíferos y los mamíferos. Ustedes no han visto una mona, una cebra, una mamá leona preocupada que porque no tiene leche, que porque no le baja la leche, que porque no tiene hecho el pezón. O sea, los pezones se van haciendo según las bocas de los bebés. Tenemos diferentes tipos de pezones, pero estas simplemente son variaciones de lo normal. Hay pezones invertidos, hay pezones más elásticos, hay pezones más pequeños, hay pezones más planos, hay pezones como que fueran hoyuelitos, ¿verdad? Pero todos funcionan con la correcta asesoría y con la correcta técnica, ¿verdad? Igual tenemos muchísimos tipos de pechos, ¿verdad? Pero todos funcionan bien. Si ustedes fueron capaces de gestar un bebé en su panza y alimentarlo durante 9 meses, ustedes van a ser totalmente capaces de producir suficiente leche para sus bebés. Entonces, inmediatamente después del parto, ¿verdad? Como decíamos, algo que va a favorecer la lactancia es el contacto inmediato piel a piel y la lactancia precoz. Vemos ahí una mamá también, ¿verdad? Que acaba de parir a su bebé. Incluso ahorita, pues de repente ahí ustedes pueden ver que le están haciendo algún procedimiento todavía, pero véanle la cara, ella está feliz, ella está extasiada,
llena de oxitocina, que la oxitocina es la hormona que hace que la leche baje, ¿verdad? Y ese bebé también, o sea, el piel a piel va a favorecer la adaptación metabólica en el mundo externo de nuestro bebé, ¿verdad? O sea, va a regular su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su temperatura corporal, su glicemia en sangre, ¿verdad? Que eso también es un riesgo, que se le va a bajar el azúcar si él está en contacto piel a piel. Y con la teta disponible, no se le va a bajar su azúcar. Pero mire, ella acaba de parir y en la cesárea también se puede hacer piel a piel. Sin embargo, en la cesárea pues vemos que hay un campo estéril, pero incluso con dos chiquitos, o sea, si ustedes lo piden, ustedes así lo desean, es importante y se puede hacer. Y ahí tenemos la evidencia de que sí se puede. Pero mira, Alicia, ¿qué cuidados tenemos que tener con los pechos antes y después de que nazca su bebé? Ningún cuidado. Ya sus pechos se cuidan ellos solitos. Ustedes pueden observar en la fotografía que tengo en la pantalla que nosotros tenemos unas como bultitos o espinillitas a lo largo de nuestra areola. La areola es la parte más oscura de nuestro pecho. Pues estas glándulas se llaman glándulas de Montgomery y estas glándulas secretan una como un pequeño aceite, ¿verdad? Que es imperceptible, pero mantiene lubricado el pecho y evita que se lastime y evita que esté sucio, o sea, lo mantiene inocuo, lo mantiene limpio, por eso no es necesario que ustedes se laven los pechos cada vez que van a dar de mamar, ni después, solo con su baño diario es suficiente, incluso no se recomienda que utilicen jabones ni nada, o sea, perdón, solo con el agüita que ustedes utilicen, suficiente. ¿Qué cuidados tenemos que tener cuando nace nuestro bebé? Pues vigilar, tener un buen agarre y una buena posición, que estoy segura que a lo largo del congreso se les van a platicar. Si los pechos están muy llenos o ingurgitados, pues hay algunas técnicas que vamos a ver a continuación que podemos hacer. Y como les decía, no limpiar entre tomas. Y al principio, ¿verdad? Al principio, cuando bebé salió, cuando sacamos la placenta, hay una hormona que se llama lactógeno placentario que le dice a los pechos que empiecen a producir. Pero, digamos, ustedes pueden hacer masaje, ¿verdad? Circular en su pecho y presionar, o sea, extracción manual de calostro. Perdón, eso va a ayudar a que ustedes tengan más calostro en las siguientes horas. Y recordar, sobre todo, que el calostro es leche. Esta es una publicación que yo hice el año pasado en mi página, en donde yo las ponía a repetir el calostro de leche. No es que, mire, me sale gotitas o no me sale nada, o mi bebé está prendido en mi pecho. Está tomando calostro. Recuérdense que el calostro en la primera leche es súper concentrado, o sea, con 3, 4 gotitas que el bebé se tome, ahí va muchísimo lactosa, sodio, grasas, inmunoglobulinas. Entonces, lo importante es la frecuencia, o sea, como el calostro se produce en pequeñas cantidades, debemos darlo seguido, seguido, seguido. Por eso, el contacto continuo entre mamá y bebé en las siguientes, me atrevería a decir, 72 horas después del parto, son básicas para garantizar un suficiente suministro, de leche, ¿verdad? Y ya al segundo o tercer día, ustedes pues sí ya van a ver pechos pues más llenos, más ingurgitados, más edematizados, ¿verdad? Que es a lo que nosotros llamamos la bajada de la leche, ¿verdad? Que es la transición de calostro a leche un poquito más madura. Entonces, aquí los cuidados que tenemos que tener es básicamente del edema o de la hinchazón que van a tener los pechos, y ahí les pongo un remedio de la abuelita, pero científicamente comprobado, que son las hojas de repollo frías. Ustedes las guardan en la refri bien lavaditas y se las colocan, y eso ayuda un montón a desinflamar esos pechos, porque también pechos muy llenos nos pueden dar problemas porque el bebé no se va a poder prender bien y va a llorar y va a llorar y no les va a drenar los pechos y les va a doler y es una complicación. Entonces, frío, ¿verdad? Compresas frías cuando ustedes ya tienen sus pechos ingurgitadas u hojitas de repollo, eso ayuda muchísimo a mejorar. Y pues bueno, ya les dejo un mensaje final. Como les digo, aquí estas tal vez no son las fotos más hermosas del mundo, pero la maternidad es así, ¿verdad? Y en conclusión, pues si algunas están embarazadas, felicidades,
Y quiero decirte que tú eres todo, absolutamente todo lo que tu bebé necesita en este momento y va a necesitar en sus primeros meses. Nuestro cuerpo es el hábitat de nuestros recién nacidos. Entonces, la cercanía que tú tengas con ese bebé es totalmente normal, es totalmente esperada y por eso existen ya, como ustedes pueden ver en estas fotos, ¿verdad? Que cargadores, pero si no, o sea, un bebé bien dormido, pero encima mío, este es mi primer hijo y esta es mi segunda hija, Amelia, y estas pues son mis primeros grupos de la Liga de la Leche a los que yo asistí con mi primer bebé cuando tuve problemas de lactancia, ¿verdad? Por cierto, comercial aparte, Liga de la Leche es un lugar maravilloso donde ustedes van a encontrar mamás en su mismo sentir, en la misma etapa que ustedes, ¿verdad? Pasando por los mismos problemas. Entonces, es algo que nos ayuda a vivir una maternidad plena y disfrutar nuestro embarazo, nuestra lactancia y nuestra maternidad. Así que también cordialmente invitadas a los grupos de apoyo de Liga a la Leche, que tenemos grupos presenciales ahora en los juguetones de Semaco y tenemos también algunos grupos virtuales. Pero mamá, tú eres todo, todo para tu bebé, todo, todo, todo. Entonces, muchísimas gracias. Por ahí me quedo. Creo que hoy sí me pasé porque este tema sí está un poquito extenso, pero creo que vamos a tener lugar para algunas dudas y preguntas del público. Muchas gracias, licenciada. Excelente conferencia. Vamos a pasar por acá las consultas que nos están haciendo nuestras seguidoras. Tenemos por acá la primera consulta. Dice, me interesa saber consejos sobre alimentación sana hacia el tercer trimestre para controlar los niveles de azúcar. Ok, para controlar azúcar, bueno, visita a tu nutricionista, pero así muy rápidamente necesitas una dieta baja en carbohidratos simples o de bajo índice glicémico, ¿verdad? Entonces, puedes explorar un poco acerca de lo que es índice glicémico, consumir los alimentos de bajo índice glicémico y, como decíamos, moderada cantidad de grasas, suficiente proteína y si tú puedes hacer un poco de movimiento, ¿verdad? Pues eso también te puede ayudar. Gracias, licenciada. Tenemos por acá otra consulta. Nos pregunta alguien acá si hay alimentos que pueden llegar a ser abortivos. Realmente pienso que no. Alimentos per se, realmente no. Realmente no. Muchas gracias, licenciada. De hecho, hay aquí otra consulta respecto a eso, si es saludable o no tomar café o té durante el embarazo. Ok, con el consumo de café, que sea saludable, miren, con el café pues hay alguna evidencia contradictoria que nos dice pues que sí que tiene antioxidantes, pero otro que nos dice que no. Va a depender mucho de cómo estás tú, o sea, si tú tienes muchas agruras, mucho reflujo, mucha acidez, tienes problemas gastrointestinales, sí yo te diría que pues disminuyas el consumo de café. Pero si tú estás pues sana y el café pues es algo que tú acostumbras consumir eventualmente, no pasaría ningún problema. La dosis recomendada, no más, o sea, dosis máxima son 2 a 3 tazas de café al día. O sea, no es eliminarlo totalmente. Si tú lo eliminas, mucho que mejor, porque la cafeína no es un nutriente esencial para tu cuerpo, pero 1 o 2 tacitas de café al día, pues no te caen mal. Gracias, licenciada. Está por acá la siguiente pregunta. ¿Qué tanto es recomendable los lácteos durante el embarazo? Pues si te gustan y si son parte de tu dieta habitual, los puedes seguir consumiendo. No hay ninguna razón o digamos no existe algún síndrome de intolerancia transitoria a los lácteos durante el embarazo, eso no existe.
O sea, tú los puedes consumir si son parte de tu dieta habitual. Ahora, si tú no los consumes, pues tampoco hay razón por la que tú necesites introducirlos a tu dieta. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice si nos puede ampliar un poquito el tema de las kilocalorías. Ok, kilocaloría es una medida de qué tanta energía me da un alimento. Es como, por ejemplo, si yo quiero medir peso, yo lo voy a medir en libras o lo voy a medir en kilos. Entonces, para saber cuánta energía contiene un alimento, yo lo voy a medir en kilocalorías o en kilojoules también. Es una medida de energía. Gracias, licenciada. La siguiente consulta dice si es normal que en los últimos meses cueste mucho respirar. Mm, bueno, es que, bueno, está complicada responder esa pregunta porque, digamos, sí hay un poco más de presión aquí en el diafragma, digamos, que es el músculo que empuja mis pulmones, ¿verdad? Para poder respirar, pero o sea, es normal que nosotros nos fatiguemos un poquito más que en los trimestres anteriores. Pero como decíamos, ¿verdad? O sea, si a ti te falta mucho el aliento, sientes que no puedes respirar, puede ser un signo de peligro. Entonces, es importante que tú acudas a tu proveedor de salud para que chequen que todo esté bien. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, el día martes me enteré que estoy esperando bebé, sin embargo, desde ese día me empezó a doler mucho la cabeza. ¿Qué puedo hacer? Ir a tu proveedor de salud lo más rápido que puedas para que te evalúen y ver que todo esté bien. O sea, tienes que acudir a un servicio de salud lo más pronto posible. Recuérdate que no es bueno automedicarse en ningún momento y sobre todo en el embarazo. Entonces, no tomes nada y mejor ve con tu médico o, como te digo, con la persona certificada que tú desees. Pero no te quedes así. Puede ser peligroso. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, ¿cómo se puede ayudar a fortalecer el sistema inmune de una persona embarazada? Bueno, en primer lugar, haciendo ejercicio. Como te digo, según tus capacidades, si tú no hacías nada de ejercicio, pues un poquito de ejercicio leve a moderado puede ser beneficioso. Y también consumiendo alimentos que, pues, como por ejemplo los prebióticos, los probióticos. Los prebióticos, pues, son, digamos, fibras que ayudan a alimentar digamos, a la microbiota, ¿verdad? Intestinal, que son los bichitos que ven en nuestro intestino, que tienen un rol bien importante en muchísimas funciones de nuestro cuerpo. Entonces, y también los probióticos naturales, que son, por ejemplo, perdón, se me traba la lengua, los lactobacilos que están en el yogurt o en los alimentos que están fermentados. Ahora está muy de moda el chucrut, que es como un repollo ahí fermentado, que sabe horrible, pero es súper buenísimo para la inmunidad. También consumir alimentos que son antioxidantes, digamos, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina C, ¿verdad? Todos los alimentos fuentes de hojas verdes, cítricos. Vitamina D es muy probable que necesites un suplemento, ¿verdad? Si no, también los lácteos están fortificados con vitamina D. Esto te puede ayudar a fortalecer tu sistema inmunitario. Y las vacunas. La siguiente consulta, licenciada, dice, ¿cómo podemos combatir los calambres en el embarazo? Hay suplementos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un suplemento de magnesio que te puede dar tu médico, ¿verdad? O tu partera. Te lo puede dejar para los calambres, porque también es importante ver por qué tenemos calambres, ¿verdad? O pues el remedio de la abuelita, que es el agüita de plátano, podría funcionar también, pero también para prevenir calambres es bien importante el movimiento corporal. O sea, eso sí quiero que les quede como bien grabado, porque incluso estiramientos, ¿verdad? Nos pueden ayudar a prevenir calambres. O sea, no es que tengan que ir a correr, pero con el simple hecho de estirarse, que saludo al sol, que el perro boca abajo, eso les va a ayudar un montón a prevenir un montón de complicaciones.
Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, ¿los cólicos que le dan a los bebés tiene relación con las emociones que tuvo mamá durante el embarazo? No, nada que ver. La siguiente consulta dice, licenciada, ¿cuál es su recomendación sobre la posibilidad de optar a un parto natural humanizado para un embarazo gemelar dicoriónico? Pues tienes, si tú lo deseas, lo puedes hacer. De hecho, mi esposo es gemelo y él nació por parto natural, o sea, mi suegra es toda una campeona. Y un bebé le pesó 7 y el otro le pesó 6 y media, ¿verdad? O sea, media vez tú no tengas algún factor de alto riesgo, yo te recomiendo que si es lo que tú deseas, pues busques quién te puede dar ese parto humanizado que tú deseas. Ahora en Guatemala incluso hay centros de parto humanizado, ¿verdad? Hay incluso médicos calificados para atención de parto calificado, parteras, ¿verdad? Que también es un personal excelente y entonces si tú lo deseas, lo puedes hacer. Muchas gracias, licenciada. Pues de momento son las consultas que tenemos. Agradecemos nuevamente su excelente conferencia. Sabemos que todos los puntos que se tocaron van a ser de utilidad para las mamis y futuras mamis. Así que le agradecemos nuevamente, licenciada, algunas palabras finales que nos quiera brindar. Bueno, pues bienvenidos al Congreso. Espero que todo les vaya surgiendo súper bien, que pues las madres y los padres que nos acompañan aprendan muchísimo y se lleven una bonita experiencia de este Congreso. Vale la pena quedarse a escuchar los 2 días. Y pues como siempre es un gusto y un honor estar con ustedes. Que Dios los bendiga y que todos los embarazos transcurran con bien. Muchas gracias, licenciada, nuevamente. A todas les agradecemos su presencia el día de hoy. Las invitamos en nuestra próxima conferencia que iniciaremos en unos minutitos. Gracias.